El sol caía lentamente sobre los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. En el pequeño apartamento de la calle Atocha, reinaba una calma engañosa. Laura, una joven de 27 años, estaba en la cocina preparando la cena para su esposo Daniel y para su madre, Carmen, que había decidido quedarse unos días con ellos después de una operación menor. Laura era una mujer alegre, llena de vida, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Daniel, por su parte, era un hombre trabajador, apasionado por la arquitectura, pero con un carácter tranquilo que contrastaba con la energía de su esposa. Llevaban 3 años casados, y aunque habían tenido sus altibajos, el amor entre ellos parecía inquebrantable. Carmen, la madre de Laura, era distinta. A sus 50 años conservaba una belleza madura y un carácter fuerte. Había criado a su hija prácticamente sola, después de que su marido las abandonara, y eso la había convertido en una mujer orgullosa, independiente y a veces demasiado directa. La relación entre Carmen y Daniel era cordial, pero con cierta tensión oculta. Ambos se respetaban, aunque nunca habían llegado a confiar plenamente el uno en el otro. Esa noche, mientras Laura cortaba verduras en la cocina, Carmen y Daniel charlaban en el salón. ¿Cómo va el trabajo, Daniel?, preguntó Carmen, cruzando las piernas y acomodándose en el sofá. Bien, bastante bien. Estamos diseñando un nuevo centro cultural en el centro de la ciudad. Es un proyecto grande. Ya. Siempre ocupado, ¿no?, dijo ella con una sonrisa irónica. Daniel percibió la ligera crítica en su tono. Carmen nunca había disimulado su opinión de que él dedicaba demasiado tiempo al trabajo y demasiado poco a su hija. Pero él, en lugar de responder con enojo, se limitó a encogerse de hombros. Es parte de mi carrera. Quiero darle a Laura una vida cómoda. Carmen lo observó en silencio, con una mezcla de respeto y desconfianza. En el fondo, aunque no lo admitiera, le sorprendía la paciencia de Daniel con su hija y con ella misma. Después de la cena, Laura recibió una llamada de su mejor amiga y decidió salir un momento a verla. Vuelvo en 1 hora, dijo mientras se ponía el abrigo. Mamá, ¿te quedas bien? Daniel, ¿puedes cuidar de ella? Claro, no te preocupes, respondió él. Cuando Laura salió, el ambiente en el apartamento cambió. Daniel recogía los platos mientras Carmen lo miraba desde la mesa, jugueteando con la copa de vino. Eres muy atento, dijo de repente. No esperaba eso de ti al principio. Daniel sonrió con cortesía. ¿Eso es un cumplido? Y tal vez, respondió ella, con una chispa en los ojos. Hubo un silencio cargado. Daniel comenzó a sentir cierta incomodidad bajo la mirada fija de su suegra. Carmen se levantó y fue hasta la cocina. Se detuvo a su lado, demasiado cerca. ¿Sabes?, y dijo en voz baja. Laura tiene suerte de tenerte. Él giró la cabeza y se encontró con sus ojos verdes, intensos. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Daniel se obligó a apartar la mirada. Y gracias, Carmen. Pero no hablemos de eso. Ella sonrió de forma enigmática y tomó un trozo de pan de la mesa. Dame a probar, exclamó, llevándose un poco de la salsa que él había preparado. Daniel rió nervioso. Claro, no hay problema. Pero lo que comenzó como un gesto inocente se transformó en algo más. Carmen se acercó aún más, rozando con sus dedos los de él mientras tomaba la cuchara. La tensión entre ambos se hizo palpable. Daniel se apartó, incómodo, mientras ella probaba la salsa y cerraba los ojos exageradamente. Delicioso, susurró, casi como si no hablara de la comida. El corazón de Daniel latía con fuerza. Sabía que aquello era peligroso. No podía permitir que la situación avanzara más. Será mejor que descanse, Carmen. Laura no tardará en volver. Y sí, claro, respondió ella con una media sonrisa, volviendo lentamente al salón. Cuando Laura regresó, no notó nada extraño. Saludó a su madre y se acurrucó en el sofá junto a Daniel, mientras él fingía una calma que no sentía. Carmen, desde la otra esquina de la sala, los observaba en silencio, con pensamientos que no se atrevía a confesar. Esa noche, cuando todos se retiraron a dormir, Daniel permaneció despierto largo rato, mirando al techo. Algo había cambiado en su relación con Carmen. Aquella chispa, aquella mirada,
lo habían perturbado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Y lo peor de todo, intuía que no era la última vez que ocurriría algo parecido. Al día siguiente, la rutina volvió a imponerse en el pequeño apartamento. Laura se levantó temprano para ir al trabajo, dejó preparado el desayuno y se despidió con un beso apresurado. Daniel aún estaba en pijama, con el cabello despeinado, cuando ella salió. Carmen, en cambio, ya estaba sentada a la mesa con una taza de café, observando cada uno de sus movimientos. ¿Dormiste bien?, preguntó Daniel, intentando sonar natural. No mucho, respondió ella con un tono ambiguo. Supongo que la cama de invitados no es tan cómoda. Daniel sintió la incomodidad del comentario, pero decidió no darle importancia. Sirvió café para él mismo y se sentó frente a ella. Había algo en la forma en que lo miraba, como si quisiera leerle la mente. Laura parece feliz contigo, dijo Carmen de repente. Eso espero, contestó él, bebiendo un sorbo. Aunque, pausó, inclinándose un poco hacia adelante, a veces pienso que no la entiendes del todo. Daniel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Laura necesita atención, detalles, alguien que esté pendiente de cada cosa. Tú, siempre estás ocupado con tus planos y proyectos. Aquella observación le dolió, aunque sabía que había algo de verdad. Trabajo para darle un futuro, replicó, quizá con más dureza de la que pretendía. Carmen sonrió, pero no dijo nada más. Sin embargo, la semilla ya estaba plantada. Daniel pasó el resto del día con la mente inquieta, cuestionándose si de verdad estaba descuidando a su esposa. Esa tarde, Laura llamó para decir que saldría con sus compañeras después del trabajo. Daniel se ofreció a recogerla más tarde, pero ella insistió en que no era necesario. Eso significaba otra noche a solas con Carmen. Cuando el reloj marcó las 9, Carmen apareció en la sala con una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido ligero, demasiado elegante para estar en casa. Daniel levantó la vista de su ordenador y se quedó en silencio. ¿Qué?, preguntó ella, divertida. ¿Acaso no puedo arreglarme un poco? Claro que sí, respondió él, apartando la mirada. Ella se sentó en el sofá, muy cerca de él. El aroma de su perfume llenó el ambiente. ¿O sabes, Daniel?, y comenzó con voz suave. A veces pienso en cómo sería haber conocido a alguien como tú cuando yo tenía la edad de Laura. Él la miró sorprendido. Carmen, no deberías decir eso. ¿Por qué no?, preguntó ella, alzando una ceja. No estoy ciega. Sé que eres un buen hombre, y no puedo evitar imaginarlo. El silencio se volvió insoportable. Daniel intentó levantarse, pero ella lo tomó del brazo. Y tranquilo, solo estoy hablando. No voy a morderte, a menos que me lo pidas, añadió con una sonrisa provocadora. Él se soltó bruscamente y caminó hacia la cocina. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo y una atracción inexplicable. Mientras lavaba un vaso, escuchó los pasos de Carmen acercándose. De pronto, sintió su mano en su espalda. Relájate, susurró ella cerca de su oído. No estoy aquí para arruinar nada. Daniel giró, enfrentándola. La tensión entre ellos era evidente. Carmen lo miraba con una mezcla de desafío y deseo. Por un instante, él pensó en lo fácil que sería ceder, besarla, dejarse llevar. Pero en ese momento, la puerta de entrada se abrió, era Laura. «Ya estoy en casa», y gritó alegremente desde el pasillo. Carmen se apartó de inmediato, volviendo a su tono maternal. Daniel respiró aliviado, aunque también se sintió atrapado en una peligrosa red. Laura entró en la cocina, besó a su madre en la mejilla y luego abrazó a Daniel. No notó nada extraño, pero él apenas podía sostenerle la mirada. Esa noche, mientras Laura dormía a su lado, Daniel permaneció despierto otra vez. No podía sacarse de la cabeza lo que había ocurrido. ¿Qué pretendía Carmen realmente? ¿Era un simple juego, un capricho, o algo más profundo? Al día siguiente, Carmen insistió en acompañarlo al mercado mientras Laura trabajaba. Pasearon entre los puestos, comprando frutas y verduras. A simple vista, parecían una pareja madura disfrutando de una mañana tranquila. La gente los miraba sin sospechar nada, y esa normalidad le resultó inquietante a Daniel. En un momento, Carmen tomó una fresa y la levantó hacia sus labios.
¿Quieres probar? Preguntó con esa misma chispa que lo desarmaba. Daniel apartó la vista. No juegues con eso. ¿Con qué? Replicó ella, llevándose la fresa a la boca lentamente. Él se dio cuenta de que empezaba a perder el control. No era solo que Carmen coqueteara con él, lo peor era que una parte de sí mismo respondía a ese juego. De regreso en casa, Laura aún no había llegado. Carmen dejó las bolsas en la cocina y se acercó demasiado. No podemos seguir así, dijo Daniel, finalmente. ¿Así como? Preguntó ella, fingiendo inocencia. Sabes perfectamente a qué me refiero. Carmen lo miró fijamente, luego acarició suavemente su mejilla. Lo sé, pero tú tampoco puedes negarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de silencios incómodos y miradas que decían demasiado. Laura, en su inocencia, pensaba que su madre aún se recuperaba de la operación y que Daniel estaba estresado por el trabajo. Nunca imaginó que el verdadero problema se escondía en los rincones de su propio hogar. Una tarde de sábado, Laura anunció con entusiasmo. Hoy tengo que ir a la oficina unas horas. Estamos cerrando un proyecto importante. ¿Podrán ustedes dos sobrevivir sin mí? Dijo riendo. Claro, hija, respondió Carmen con dulzura. Y no te preocupes, añadió Daniel, fingiendo normalidad. En cuanto la puerta se cerró, el silencio volvió a hacerse dueño del apartamento. Daniel intentó refugiarse en sus planos y dibujos, pero Carmen lo interrumpió. ¿Vas a seguir evitando mirarme? Preguntó, plantándose frente a él. Estoy intentando hacer lo correcto, contestó con un hilo de voz. ¿Lo correcto para quién? ¿Para Laura? ¿Para ti? ¿O para mí? Insistió ella. Él levantó la vista. En sus ojos había rabia, miedo y algo más, algo que no quería admitir. Carmen, esto es una locura. Ella dio un paso más cerca. Lo es, pero a veces las locuras son lo único real en esta vida. Daniel se levantó de golpe, intentando escapar de la tentación. Fue a la cocina, abrió la nevera, buscó cualquier excusa para no enfrentarla. Carmen lo siguió, silenciosa, como una sombra. De pronto, él sintió su mano sobre la suya cuando cerraba la puerta del refrigerador. Solo mírame, susurró ella. Daniel giró la cabeza, y sus rostros quedaron a escasos centímetros. El aire se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Durante un segundo eterno, ambos olvidaron quiénes eran y que los unía realmente. Pero Daniel reaccionó de golpe, apartándose bruscamente. ¡Oh, basta!, exclamó, con voz rota. No podemos hacer esto. Carmen lo miró, herida, pero en el fondo con una chispa de desafío. Puedes engañarte a ti mismo, pero no a mí. Sé lo que sientes. Él se quedó paralizado. Porque, aunque quisiera negarlo, en el fondo tenía razón. Esa noche, Laura volvió cansada pero feliz. Se sentó en el sofá con una copa de vino y empezó a hablar de sus planes para las vacaciones. Daniel apenas escuchaba, con la mente todavía atrapada en el momento vivido con Carmen. Ella, desde la otra esquina de la sala, sonreía con serenidad, como si nada hubiera ocurrido. El domingo decidieron salir los tres a pasear por el retiro. Laura estaba ilusionada, hablando de su niñez, de cómo solía ir al parque con su madre. Para los demás, parecían una familia unida. Pero Daniel sentía la tensión en cada paso. En un momento, Laura se adelantó para comprar helados en un puesto cercano. Carmen aprovechó la oportunidad. No puedes seguir negándolo, Daniel. Esta atracción no va a desaparecer. Eres la madre de mi esposa, respondió él con dureza. Y tú eres un hombre que no sabe lo que quiere, lo desafió ella, con una mirada intensa. Daniel apretó los puños, intentando mantener el control. Sabía que estaban jugando con fuego. Cuando Laura regresó con los helados, la escena se disipó como si nunca hubiera ocurrido. Pero dentro de él, el conflicto seguía creciendo. Los días siguientes fueron aún más insoportables. Cada vez que Carmen lo rozaba por accidente, cada vez que lo miraba de esa forma, Daniel sentía que se hundía más. Sabía que debía poner un límite, pero la atracción se había convertido en una fuerza casi incontrolable. Una noche, Laura recibió una llamada de emergencia de la oficina y tuvo que salir corriendo. No tardó mucho, dijo apresurada.
no me esperéis despiertos. En cuanto se cerró la puerta, el silencio se hizo más pesado que nunca. Daniel estaba en el salón, fingiendo leer un libro. Carmen entró y se sentó a su lado. ¿Hasta cuándo piensas resistirte?, preguntó suavemente. Él no respondió. Sus manos temblaban, y el libro cayó al suelo. Carmen lo tomó del rostro, obligándolo a mirarla. Solo una vez, déjame probarlo, susurró, casi como una súplica. El corazón de Daniel latía con violencia. El deseo y el miedo se mezclaban en un torbellino insoportable. Sus labios estuvieron a punto de encontrarse cuando el sonido del ascensor rompió el momento. Laura estaba de regreso antes de lo previsto. Carmen se apartó de golpe, y ambos fingieron calma cuando ella entró sonriente con unos documentos en la mano. «Menuda locura en la oficina», comentó, sin notar nada extraño. Pero Daniel sabía que habían estado a un paso del desastre. Y lo peor era que, en lo más profundo de su ser, no estaba seguro de cuánto tiempo más podría resistir. La tensión había alcanzado un punto insoportable. Daniel apenas dormía, atrapado entre la culpa y un deseo que no desaparecía. Carmen, por su parte, parecía cada día más decidida a llevarlo al límite. Una tarde lluviosa, Laura recibió una llamada de su hermana desde Valencia. Estaba enferma y necesitaba ayuda. Voy a pasar unos días con ella, dijo Laura mientras hacía la maleta. Vosotros dos os las arregláis, ¿verdad? Daniel tragó saliva, consciente de lo que significaba quedarse a solas con Carmen. Claro, no te preocupes, respondió con voz temblorosa. Carmen, en cambio, sonrió con serenidad. Estaremos bien, hija. Tú cuida de tu hermana. Cuando Laura se marchó, el apartamento quedó envuelto en un silencio expectante, roto solo por el repiqueteo de la lluvia contra las ventanas. Esa primera noche, Daniel intentó refugiarse en su habitación. Cerró la puerta con llave, pero a medianoche escuchó unos pasos. Carmen estaba en el pasillo, llamando suavemente. Daniel, no huyas más. Él no abrió. Permaneció despierto hasta el amanecer, con el corazón latiendo desbocado. Al día siguiente, Carmen lo sorprendió en la cocina. ¿Por qué tienes tanto miedo?, él le preguntó, acercándose lentamente. Porque esto está mal, contestó él, retrocediendo. Eres la madre de Laura. Soy una mujer, antes que nada, replicó ella, con una intensidad que lo desarmó. Y tú eres un hombre que me desea tanto como yo a ti. Daniel cerró los ojos. Quería gritar, huir, pero también quería rendirse. Era una guerra que libraba contra sí mismo. Las horas pasaban lentas. Finalmente, una noche, Carmen tomó la decisión por ambos. Entró en el salón, donde él intentaba concentrarse en un libro que no leía. Se inclinó, le quitó el libro de las manos y susurró. No más excusas. Antes de que él pudiera reaccionar, lo besó con fuerza. Daniel, al principio rígido, terminó cediendo. Fue un beso cargado de todo lo que habían contenido durante semanas. Una explosión de deseo y de culpa. Cuando se apartaron, Daniel estaba temblando. Esto no debió pasar, murmuró. Y, sin embargo, pasó, respondió Carmen, segura. No podemos volver atrás. Esa noche cruzaron la línea que nunca debieron cruzar. El mundo se derrumbó y al mismo tiempo cobró sentido para ambos. Pero la ilusión duró poco. Laura regresó antes de lo esperado, al tercer día. Entró en casa con una sonrisa cansada y unas flores en la mano. ¡Oh, sorpresa!, exclamó alegremente. Mi hermana ya está mejor. Daniel y Carmen intercambiaron una mirada de pánico. Todo lo que habían hecho pendía de un hilo. Intentaron comportarse con normalidad, pero los gestos los traicionaban, una mirada demasiado larga, un silencio incómodo, una tensión imposible de ocultar. Laura, al principio, no sospechó nada. Pero los días siguientes empezó a notar cosas extrañas. Daniel evitaba su contacto, como si escondiera algo. Carmen estaba demasiado atenta, demasiado tranquila. Una noche, Laura entró inesperadamente en la habitación de su madre y encontró un pañuelo de Daniel sobre la cama. Fue suficiente para encender todas las alarmas.